Bueno, buenos días a todos. Soy Íñigo Enrique de Luna, como me han dicho, portavoz de Agricultura y Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid. Quiero disculpar a mi compañero Ricardo Chamorro, que es el portavoz de Agricultura en el Congreso, que no ha podido estar hoy con nosotros como estaba anunciado, porque se ha tenido que ir a Ciudad Real, que es su circunscripción, por unos temas en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y bueno, yo también, aunque no se ha dicho, lógicamente, porque he sido un invitado sorpresa, yo también me siento agricultor, soy hijo de agricultores. En casa pues seguimos teniendo una explotación familiar que lleva un hermano mío y, por tanto, los problemas del campo pues los llevo como si fueran propios. Los vivo y los llevo como primeras propios. Y entonces, bueno, pues un poco, aunque no sabía cuáles iban a ser las cuestiones, ¿no? Pero esa primera cuestión que ha marcado la moderadora, ¿no? ¿Qué le pasa al campo, ¿no? Pues yo creo que al campo lo que le pasa es que no le salen las cuentas. Y entonces, cuando en una actividad económica no te salen las cuentas, pues al final terminas cerrando, no hay relevo generacional. Los padres agricultores no quieren que sus hijos les cojan el testigo. ¿Y por qué no salen las cuentas? Antes ha dicho el presidente de Traxa que en el campo las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Bueno, yo eso no lo asumo al 100%. Por supuesto que hay cosas en el mundo rural que han cambiado y han cambiado para bien. Hay unas comodidades hoy en día, unas facilidades de comunicaciones donde las hay, pero en fin, en muchos sitios ya han llegado, que te facilitan mucho la vida, pero en el campo, históricamente, el agricultor y el ganadero ha podido vivir dignamente de su trabajo. Y eso hoy en día no pasa. Y por eso el abandono generacional, y por eso se han perdido en la Unión Europea en los últimos 20 años el 40% de las explotaciones agrarias. Lógico, si al final uno no puede vivir dignamente de su trabajo, pues lógicamente abandona, ¿no? Y claro, en este mundo de la globalización o del globalismo, como nosotros decimos, ¿no? Donde se apuesta por un modelo de absoluta concentración económica, donde el poder económico y los medios de producción pues van a estar en manos de grandes corporaciones, pues el mundo rural no es ajeno a todo esto, ¿no? Entonces se está imponiendo un modelo económico donde el pequeño o el mediano agricultor y ganadero pues no va a poder subsistir. Y esto es una cosa muy grave, porque al final, lógicamente, el mundo rural se abandonará y tendremos un mundo rural sin agricultores, como antes se ha dicho, que claro que es posible, ¿no? Porque esas grandes corporaciones pues al final tienen la capacidad de cultivar miles de hectáreas, de crear macroexplotaciones, de competir a precios bajos, con lo que el agricultor pequeño pues lógicamente no puede hacer, ¿no? Y este es el problema, ¿no? En fin, mi compañero del Partido Popular ha hecho, que se ha puesto la venda antes que la herida por mi parte, pero bueno, ha hecho una retahíla de los graves problemas que afectan a nuestra agricultura y a nuestra ganadería por esa normativa de fitosanitarios, en fin, de toda índole, esa burocracia. Pero claro, esa es la normativa que también el Partido Popular, y perdona Javier que te lo diga, el Partido Socialista, que son los que gobiernan en Europa, pues han impuesto, ¿no? Dicen, no, en el Pacto Verde Europeo, al final votamos en contra, pero la estrategia de la granja a la mesa, pero el Pacto Verde sí estuvisteis a favor, y desde luego la Agenda 2030 la suscribís plenamente, ¿no? Y de todo eso, de esos polvos, vienen al final estos lodos, ¿no? Porque, ¿por qué no son rentables nuestras explotaciones? Porque existe, y ya voy al tema del panel, porque existe una competencia desleal clarísima. Nosotros en Vox defendemos el libre mercado, el libre comercio, la economía de mercado, por supuesto. En fin, no será perfecto, ¿no? Pero como parafraseando a Churchill, ¿no? Pues seguramente es el peor de todos los modelos si excluimos a todos los demás. Pero claro, el libre comercio entre iguales. Es que el libre mercado y el libre comercio tiene que producirse entre iguales. Si no se produce entre iguales, eso ni es liberalismo, ni es libertad, ni es nada. Es desigualdad, ¿eh? Y es luchar al final pues con armas inferiores a tu contrincante o a tu adversario en esa competencia que es sana y que es la madre, lógicamente, de cualquier economía de mercado, y es necesaria. Y esto es lo que pasa, ¿no? Y al final resulta que el salario mínimo interprofesional, que en España estamos subiendo, y que ya está casi en 1.200 euros, pues resulta que en Marruecos está en 200. Y las normas sanitarias y ambientales pues, que existen en Marruecos o en el norte de África o en Mercosur, pues son muy distintas a las que tienen nuestros agricultores y ganaderos. Y entonces, lógicamente, al final, cuando te inundan de naranjas el mercado, ¿no? Cuando está pues, la huerta valenciana en plena producción,
que vienen de Sudáfrica o de Egipto y te arruinan, o yo que soy manchego, cuando en plena campaña del melón y la sandía pues te inundan de productos de otros países que tienen unos costes de producción muy inferiores, pues lógicamente te arruinan y al final pues terminas abandonando, ¿no? Y ese es un poco el problema, ¿no? Por tanto, las soluciones a todo esto tienen que venir. En fin, decía antes la portavoz de la Comisión, ¿no?, que se avanza hacia una nueva visión en la Unión Europea. Bueno, pues desde luego esperemos que esto sea así, porque hasta ahora la visión anterior lo único que está haciendo es arruinar al campo europeo y al campo español. Esta es la realidad. Y, lógicamente, pues tendrá que haber, al final, un principio de reciprocidad en las relaciones comerciales. Nadie defiende la autarquía económica. Lo que queremos los agricultores y los ganaderos es competir en buena lid en las mismas condiciones. Y ya está. Y entonces, que si tenemos que competir, pues que se hagan con condiciones razonables. Y los aranceles sirven para eso. Sirven para que en el espacio europeo en el que nosotros estamos, esa competencia sea leal y no sea desleal. Y desde luego, pues creo que hay que quitar muchísima burocracia al campo. Muchos de los aranceles que Trump está anunciando también dependen de eso, ya lo están empezando a decir. Claro, es que los productos americanos quieren también meterlos en la Unión Europea y muchas normas y restricciones que nosotros aplicamos pues les perjudican si no les excluyen, como es el caso, por ejemplo, de los transgénicos, ¿no? Entonces, por tanto, competencia leal, acuerdos de reciprocidad, cláusulas espejo, ¿no? Y yo digo otra cosa también, porque aquí hay que hablar claro. Principio de preferencia comunitario. O sea, la soberanía alimentaria es un valor que tenemos que defender, igual que la soberanía energética. Yo no digo a nivel local, ni a nivel de la Comunidad de Madrid, ni a nivel de España, y a nivel europeo también. Y, por tanto, esa soberanía alimentaria se basa en que tengamos explotaciones agrarias productivas, fuertes, potentes, competitivas, que tengan esa capacidad de producción. Si desaparecen, si se termina deslocalizando la producción mundial de naranja, porque la huerta valenciana desaparece, pues podrá haber un momento donde necesitemos naranjas y no tengamos, porque esto ya pasa con el COVID, con otras cosas. Esta es una realidad y, por tanto, ese principio de preferencia comunitaria significa que primero habrá que proteger lo nuestro. Y luego, si necesitamos productos de otros países, pues habrá que importarlos, lógicamente, igual que nosotros también tendremos que exportar esos mismos productos que tenemos, excedentarios, en esas mismas condiciones de reciprocidad. Una última reflexión y también contestando alguna cuestión que se ha dicho. Mientras sigamos pensando en Europa que el gran problema es el cambio climático y al final toda nuestra política agrícola y ganadera la proyectemos hacia eso que es, desde nuestro punto de vista, algo que ha pasado en la historia del clima de la humanidad desde que el tiempo es tiempo, que estamos en una época cálida, no lo discute nadie, que en Teruel ha helado menos este invierno y en La Mancha también ha helado menos, pero en fin, hace unos años tuvimos Filomena, es decir, el clima es algo que cambia. Cuando resulta que se descubren calzadas romanas en los Apeninos de hace 2000 años, ¿eso qué significaba? Pues que entonces pues, por ahí pasaba la gente y circulaba, ¿no? Y cuando debajo de los glaciales de la Patagonia o de Alaska aparecen bosques de hace 2000 años, ¿eso qué significa? Que hace 2000 años había bosques. Entonces, de verdad, creo que este tema la izquierda lo ha convertido en una auténtica ideología y el Partido Popular pues, ha terminado también comprando la mercancía averiada de todo eso y, sinceramente, que estamos en una época cálida que habrá que adaptarse, lógicamente, claro que sí. Tendremos en La Mancha se vendimia mucho antes que hace unos años, eso es una realidad absolutamente innegable, pero Europa tiene que cambiar radicalmente y, sinceramente, creo que hemos construido un modelo subvencionado, que no sé si estoy de acuerdo con lo que has dicho, donde al agricultor bueno, pues se le da un dinero pues, para que deje de producir, básicamente, para que viva en el campo y reciba unas ayudas, y eso es una cosa que nunca, ese modelo nunca puede funcionar. Los modelos tienen que ser competitivos, tienen que buscar la rentabilidad de las explotaciones, no simplemente subsidiar y subvencionar a los agricultores, porque eso al final no funciona, ¿no? Y luego, volviendo al tema y a tu pregunta, pues sinceramente yo creo
que nosotros tenemos que defender el principio de preferencia comunitaria. La Unión Europea es evidente que todos tenemos unas mismas reglas de juego, pero esto no pasa con otras áreas económicas que están metiendo sus productos de forma masiva y arruinando nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Se han puesto algunos ejemplos. Yo también añado el del melón y la sandía porque también lo vivo en La Mancha. Claro que sí. No iba a decir todos. Esto es que no se puede competir con 200 euros al mes de salario frente a los 1.200 al mes o los 1.400, en 14 pagas, 1.200 en 12 pagas, 1.400 en 12 pagas. Es que no puedes competir, pero las normas medioambientales, las normas sanitarias, pues tampoco se puede competir. Entonces, tenemos que ser productivos y tenemos que proteger lo nuestro. Y luego, si lógicamente necesitamos abastecernos de productos que estacionalmente no producimos, o que en un momento determinado, pues porque viene un año de sequía, pues no tenemos, pues tendremos que hacerlo. Pero en España estamos dejando de producir cereales en muchas zonas y vamos a tener un problema, porque llegará un día que habrá una guerra o habrá un conflicto mundial y el abastecimiento de cereales pues no lo tendremos. Y quien habla de cereales habla de hortícolas o habla, en fin, de cualquier producto de primera necesidad de los que tenemos actualmente en los lineales. La soberanía alimentaria hay que defenderla. Y primero lo nuestro. Y luego, lógicamente, a los demás. Eso es lo que yo creo Pareces Trump, America First. Sí, Europa First o España First. Claro que sí, nosotros lo defendemos así. Y el agua es fundamental. El agua es fundamental, pero claro, tenemos un gobierno que es enemigo de las obras hidráulicas. Bueno, yo, Herminio, lo de que reguemos por goteo las trufas, las encinas, yo creo que eso es mucho regar. Pero, en fin, el agua todos sabemos que es un factor de desarrollo económico en el mundo rural fundamental. Pero tenemos que hacer obras hidráulicas, porque, ¿qué pasa? Que cuando viene un año de muchas lluvias, como ya no tenemos embalses, al final, ¿qué están haciendo los portugueses? Pues desarrollar miles y miles de hectáreas de riego porque están haciendo pantanos y embalses. Esa es la realidad y aquí en España no se hacen. Ni se hacen las obras hidráulicas, luego pasan las catástrofes como la del Barranco del Pollo, que también es por no hacerse. Pero esa es la realidad, que el gobierno de España es enemigo de las obras. Y la Unión Europea también, porque la Agenda 2030 dice, entre otras cosas, que hay que renaturalizar los ríos. Y eso supone acabar con los embalses. No nos engañemos, hay que defender las obras hidráulicas y en un país seco como España, por supuesto, porque la agricultura de regadío es mucho más productiva, fija más población al territorio y crea mucha más riqueza en el mundo rural. Eso es evidente que la de secano. Bueno, yo voy a